Dé la vuelta o prepárese para ser abordado. No es una amenaza aislada, es la nueva política militar de Estados Unidos en alta mar, y sus consecuencias pueden sentirse en todo el planeta. Buenas noches, soy Celeste Armenta y en ausencia de Pachi Valencia, quédese conmigo esta noche en Desde el Capitolio. Estados Unidos amplía de forma significativa el alcance de su bloqueo naval contra Teherán. Dé la vuelta o prepárese para ser abordado si no cumple con este bloqueo. Usaremos la fuerza. Con esta advertencia directa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, define el nuevo tono de una medida que marca un punto de inflexión en la tensión con Irán. La decisión no solo endurece las condiciones existentes, también cambia las reglas del juego en el mar. ¿Y qué significa esto? Ahora los buques vinculados a Irán pueden ser abordados, registrados y confiscados en alta mar en cualquier parte del mundo. Todo bajo autoridades de aplicación en tiempos de guerra. La noticia se dio a conocer este 16 de abril mediante una nota del Centro Conjunto de Información Marítima. El documento cita al Comando Central de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos y establece que todos los buques iraníes, los buques con sanciones activas de la OFAC y aquellos sospechosos de transportar contrabando están sujetos a inspección y posible incautación, sin importar su ubicación. Esta expansión marca una diferencia clave frente al bloqueo anunciado apenas 3 días antes, el 13 de abril. En ese momento la medida se enfocó en los buques que entran o salen de puertos iraníes. Ahora el alcance es global. ¿Pero qué implica esta ampliación y hasta dónde puede escalar? Uno de los elementos más relevantes es la nueva definición de contrabando. Ya no se limita a armas o sistemas militares, también incluye bienes de doble uso, es decir, productos que tienen aplicaciones civiles, pero también pueden apoyar actividades militares. El aviso distingue entre dos categorías. Una es el contrabando absoluto. Aquí entran armas, municiones, vehículos militares y sistemas especializados. La otra es el contrabando condicional. En esta categoría aparecen el petróleo, materiales industriales, maquinaria, electrónicos y equipos de comunicación. Esto siempre que tengan como destino Irán y puedan apoyar su aparato militar o su economía de guerra. Esta definición amplia abre la puerta a una aplicación mucho más extensa. No solo afecta envíos energéticos, también puede impactar el comercio de terceros países con Irán, especialmente si funcionarios estadounidenses consideran que existe un posible uso militar final. Y para justificar esta expansión, Estados Unidos invoca el llamado derecho beligerante de visita y registro. Se trata de un principio del derecho de guerra naval. Este principio permite interceptar en alta mar a buques sospechosos de vínculos con el enemigo y ahora se aplica más allá del Golfo Pérsico. Según el propio general Kane, las fuerzas estadounidenses están listas para operar en múltiples áreas, incluido el Pacífico. En este contexto, otro objetivo aparece en el radar: la llamada Flota Sombra de Irán, una red de más de 500 petroleros que transportan crudo y otras cargas bajo sanciones. Las nuevas reglas apuntan directamente a este sistema paralelo de comercio. Pero el movimiento también abre un escenario de respuesta. Analistas advierten que Irán puede tomar represalias. Estas podrían incluir abordajes, ataques a barcos o incluso acciones contra puertos. La tensión no se limita a un punto específico. Puede extenderse al Mar Rojo, al Golfo de Omán y al Golfo Pérsico. Y por supuesto, el Estrecho de Hormuz. Por esta vía pasa cerca de 1/5 parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Cualquier interrupción en esta zona tiene impacto global y lo estamos viendo. Irán ya advierte que puede bloquear rutas comerciales en la región y sus fuerzas comienzan a restringir el movimiento de buques en respuesta a la campaña militar de Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, en el terreno operativo, Estados Unidos se prepara.
Durante la misma conferencia, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, explica que las fuerzas utilizan el alto al fuego para reorganizarse. Cooper dijo textualmente: "Nos rearmamos, nos reajustamos y ajustamos nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No hay un ejército en el mundo que se ajuste como nosotros. Y eso es exactamente lo que hacemos ahora durante el alto al fuego". Hasta ahí la cita. Otro detalle es que las fuerzas estadounidenses operan en más de 70 ubicaciones en Medio Oriente. Cuentan con apoyo de aliados regionales y comienzan a integrar nuevas tecnologías en sus operaciones. Esto incluye inteligencia artificial y sistemas de drones. El propio Cooper describe un elemento llamativo. Él dijo textualmente: "Me reúno con equipos que lanzan nuestros propios drones de ataque de un solo uso hacia Irán. Estos drones tienen diseño original iraní. Los llevamos de regreso a Estados Unidos, retiramos los componentes internos, colocamos un sello de hecho en América y los lanzamos de vuelta a Irán. Son muy efectivos". Ahí termina la cita. Todo esto ocurre en una pausa temporal. El alto al fuego de 2 semanas se anunció el 7 de abril por el presidente Donald Trump, pero este periodo puede terminar sin avances y con ello las hostilidades pueden reanudarse. En paralelo, la vía diplomática sigue abierta. La Casa Blanca afirma que las conversaciones con Irán son productivas y continúan. La administración expresa optimismo sobre un posible acuerdo. Un acuerdo que podría poner fin al conflicto. Sin embargo, el mensaje desde el Pentágono mantiene una doble vía. El secretario de Guerra Pete Hegseth lo describe así, y lo cito textualmente: "Preferimos hacerlo de la manera fácil, mediante un acuerdo liderado por nuestro gran vicepresidente y equipo de negociación. O podemos hacerlo de la manera difícil. Instamos a este nuevo régimen a elegir con sabiduría". Y así el escenario queda definido. La tensión se canaliza por la vía diplomática o se escala hacia una confrontación directa en múltiples frentes. Y hablando sobre otro conflicto sensible en Medio Oriente, el presidente Donald Trump anunció este jueves un cese al fuego de 10 días entre Israel y Líbano. Él escribió en Truth Social: "Estamos trabajando para lograr una paz duradera. He hablado con ambas partes y acordaron avanzar". Hasta ahí la cita. La decisión llega después de una serie de conversaciones directas con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Trump aseguró que sostuvo excelentes conversaciones, según sus palabras, con ambos líderes y precisó que el cese de hostilidades comenzará formalmente a las 5 p.m. hora del este de este jueves. Pero este acuerdo no surge de manera aislada. Ocurre tras contactos poco comunes entre Israel y Líbano en Washington. Estos fueron organizados por el secretario de Estado Marco Rubio. En paralelo, Trump dio instrucciones a su equipo de seguridad nacional. Pidió al vicepresidente J.D. Vance, a Marco Rubio y al jefe de Estado Mayor Conjunto Dan Kane trabajar directamente con ambas naciones. El objetivo, según sus palabras, es avanzar hacia una paz duradera. El propio mandatario subrayó que ha intervenido en múltiples conflictos globales y planteó este acuerdo como un nuevo intento de éxito diplomático. Antes de este anuncio, Trump ya había delineado su enfoque. Dijo que buscaba generar espacio para respirar. Esto ocurre mientras Estados Unidos impulsa esfuerzos diplomáticos paralelos relacionados con la guerra con Irán, como lo mencioné anteriormente. Y del lado libanés, la reacción fue inmediata. El presidente libanés Joseph Aoun agradeció a Trump por sus esfuerzos para alcanzar un alto al fuego y restaurar la estabilidad. También pidió mantener el compromiso de Estados Unidos para poner fin a los combates lo antes posible. Ese mismo 16 de abril, ambos líderes sostuvieron una llamada telefónica. En esa conversación, Aoun reiteró su agradecimiento y destacó la importancia de avanzar hacia una paz duradera en la región. Y desde el terreno diplomático en Beirut, también se registró otro movimiento clave.
La Embajada de Estados Unidos informó que el embajador Michel Issa se reunió con Trump y Marco Rubio el 15 de abril. En ese encuentro reafirmaron su compromiso con las conversaciones en curso y con los esfuerzos para restaurar la soberanía y el control estatal en Líbano. Sin embargo, este intento de tregua ocurre en medio de una escalada activa. Israel ya había intensificado sus operaciones más allá de Irán. Comentábamos que el 7 de abril Trump anunció un alto al fuego de 2 semanas en el conflicto con ese país. Pero un día después, el 8 de abril, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron su mayor ataque coordinado en Líbano. Más de 100 objetivos vinculados a Hezbollah fueron alcanzados. Los ataques se concentraron en Beirut, el Valle La Bekaa y el sur del país. La situación sobre el terreno continuó deteriorándose. El 16 de abril, un ataque israelí destruyó el último puente que conectaba el sur del Líbano con el resto del territorio. La infraestructura quedó inutilizable, según un alto funcionario de seguridad libanés. De acuerdo con un informe del Congreso del 2024, Hezbollah es una organización respaldada por Irán y Estados Unidos designó como terrorista a este grupo. Tiene influencia en la región y participación en operaciones contra intereses estadounidenses y aliados. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos. A performance that truly matters for each and every one of us. This is what you've been waiting for. Shen Yun. Get tickets now at shenyun.com. Ahora vamos a Latinoamérica. En el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, la tensión que rodea a Cuba sacude la revisión de ese tratado económico. Nuestro colega Jorge Franco Márquez habló con el doctor Eduardo Castellanos en el programa México desde adentro de The Epoch Times. Escuchemos un fragmento. Hay un anuncio, pues ya claramente del presidente de los Estados Unidos de tomar Cuba, de tomar acciones que en muchos años no se habían hecho. Y vemos esta posición pues de México, pues bueno, claramente del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la Cuarta Transformación, pues afín a Cuba, que tuvo que frenar los envíos de petróleo, que tuvo que frenar el apoyo, digamos, abierto. Siguen enviando ayuda humanitaria, pero platíqueme un poquito de este tema. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esto está afectando a México? Es un tema geopolítico, pero también económicamente, pues esto sucede en el marco de la renegociación del tratado. ¿Cómo afecta esto a México? ¿Cuál es su lectura de lo que está haciendo México ahorita? ¿Cómo lo ve? ¿Qué hace y qué debería hacer? Gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de comentar con mucha franqueza y de manera muy directa que la posición que tenga el gobierno mexicano frente al gobierno cubano de este momento nos va a afectar de manera muy directa y va a impactar, va a condicionar las negociaciones del próximo Tratado de Libre Comercio, que no sabemos si es que se firme o no, como consecuencia justamente, entre otras cosas, pero la más importante, de la posición que tenga el gobierno mexicano frente a Cuba. El gobierno mexicano se ha dado cuenta y por eso es que ya dejó de enviar petróleo. Está mandando ayuda humanitaria, está invitando a que las personas que coincidan con este punto de vista depositen en una cuenta bancaria, etc. Pero todo esto nos va a afectar en las negociaciones. Y yo lo decía hace un momento, los países no tienen amigos. Amigos tenemos las personas en lo individual, ¿sí? Tenemos muy buenos amigos y tenemos algunos que no son tan buenos amigos y otros que dicen que son nuestros amigos, pero en realidad no son nuestros amigos.
pero eso es como personas individuales. Como países lo que tenemos es un interés fundamental, es resolver los problemas de crecimiento económico y de bienestar colectivo de toda la población nacional. Ese es el interés fundamental de un gobierno. Si un gobierno se aparta de ese objetivo fundamental, pues va a tener problemas. Y si las elecciones en ese país son de a de veras y no son simuladas, no son de a mentiritas, pues va a pagar las consecuencias en las elecciones siguientes el gobierno que cometa ese tipo de errores. Y yo creo que el gobierno mexicano en este momento ya se dio perfectamente bien cuenta de que la situación de México frente a Cuba condiciona e impacta en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y sabe perfectamente que si no se firma el Tratado de Libre Comercio, el peso mexicano, que está anclado muy firmemente con el dólar, gracias al Tratado de Libre Comercio, va a tener problemas muy serios en su paridad monetaria en el mercado financiero internacional. Entonces, van a tener, y es muy importante, que la opinión pública, que los académicos hagamos conciencia de esa situación y lo mencionemos como ahora mismo en los medios de comunicación y le pidamos, le exijamos al gobierno de México que revise su política exterior con respecto a Cuba, porque finalmente, desde el punto de vista político, Cuba es una dictadura, es la misma élite gobernante desde hace 65 años, desde que ellos ganaron la Revolución Cubana y ellos no llegaron al poder por la vía electoral como llegó el gobierno mexicano actual, y que también por la vía electoral puede salir si no hace las cosas bien. Si quiere escuchar la entrevista completa, vaya al enlace que está en la descripción. También le dejamos una selección de artículos para que se mantenga informado sobre los temas que tocamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas las redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Soy Celeste Armenta, cubriendo con gusto a Pachi Valencia en Desde el Capitolio. Buenas noches.